Tradicionalmente la fabricación de guitarras en Paraguay está vinculada a Luque. En los alrededores de esa ciudad encontramos a una de las pocas mujeres que se dedican a esta actividad. Yo soy Luz Borja, nací en la ciudad de Luque y crecí en un taller de guitarras con mi padre, el luthier Aníbal Borja. Soy luqueña, por supuesto, pero yo estudié para ser maestra. Soy maestra de educación escolar básica. Soy profesora de cultura guaraní. Hice mi licenciatura en Ciencia de la Educación, un posgrado en Didáctica Universitaria y un PMI, o sea, especialista en proyectos de inversión. Formada académicamente para otro destino, Luz vio que su papá, don Aníbal Borja, uno de los hombres más respetados en la fabricación de instrumentos, iba a dejar la lutería. Entonces sintió que debía dejar todo y dedicarse a fabricar guitarras. Simplemente volví a mis raíces, volví a donde pertenecía, que es el taller de guitarras. Y esa decisión tomé desde el momento en que mi papá me dice que iba a dejar de hacer guitarras, que la tradición familiar de más de 100 años se iba a cortar con esa decisión. Y para que no ocurriera eso, entonces yo tomé la decisión de dejar lo que venía haciendo a nivel profesional. Toda mi formación universitaria de más de 10 años, yo orgullosamente dejé para dar continuidad a un trabajo artesanal y loable como lo es la guitarra paraguaya. Aquí en la ciudad de Luque, ya que Luque es conocida por ser la ciudad de la música, de la artesanía, de la guitarra del arpa paraguaya. Yo considero a Luque que es la capital de la guitarra paraguaya para el mundo. La tradición familiar nace con Florentín Borja. Él era un músico, guitarrista, componía también. Y bueno, un día él se decidió a hacer guitarras, su propio instrumento, y ahí inició la tradición guitarrera en mi familia, donde mi papá también fue aprendiz desde los 8 años de edad y eso ya quedó impregnado en él hace más de 54 años. Cuando corrió la voz que Luz se dedicaría a la lutería, no faltaron las voces que alertaron erróneamente que el negocio terminaría con una mujer dedicada a fabricar guitarras. Como sabrán, en este rubro hay más de, el 99.9% son hombres en este oficio y a mí seguramente me corresponde ese 0,1%. Y bueno, mucha gente no creyó en mí y decían que una mujer va a hacer en un taller. Me decían, guaraní, va a cuñado ya pota taller, no va a saber ni agarrar una herramienta, no va a poder hacer nada. Puede descomponer el mercado nacional de nosotros e internacional. Y bueno, eso me dio más energía y dije, ¿por qué yo no voy a poder hacer guitarra? Si las mujeres paraguayas salvaron el país, ¿verdad? Levantaron este hermoso Paraguay, ¿por qué yo no voy a poder hacer una guitarra? Que es más sencillo. Dije, bueno, y desde ese momento empecé a ser una investigadora. Como tenía facilidad en la investigación, empecé a volcarme a comprar libros, a leer, estudiar y comunicarme con otros constructores a nivel Latinoamérica. Y muchos artesanos, luthier de otros países fueron bastante solidarios conmigo y que compartieron conmigo sus conocimientos también. Incluso vinieron hasta el taller a ver todos mis procesos, a conocer mis instrumentos y a darme sugerencias. Y uno tiene que ser abierto a mejorar. Los Borja fabrican guitarras, vihuelas, guitarras de alta gama, electroacústicas, guitarrones. Los precios son variados. Los extremos son, mirá, de $100 a $3.000. Esos son los extremos. Pero tenemos guitarras para niños desde 500.000 guaraníes, para los chicos que inician, para los adultos que inician en la guitarrería, tenemos desde 700.000 guaraníes. Ya puedes contar con una guitarra Borja. La elaboración de una guitarra puede llevar varios días. Los Borja compran las maderas y realizan todos los pasos. Incluso armaron su propio secadero artesanal. Lo primero que se debe hacer es una correcta selección de las maderas que se van a usar. Uno de los hitos muy importantes es la selección de la materia prima, donde uno debe recorrer los lugares de las madereras hasta encontrar el apto, ¿no? Entre hacer los testeos de cómo es la madera.
Luego uno llega al taller y debe cortarlo. Empezamos nosotros para la construcción de la guitarra, empezamos con el mástil, donde lleva tres pasos básicamente. El mástil de la guitarra tiene la cabeza, el brazo en sí y el taco. Luego de la preparación de cada una de ellas y encolado para que finalmente quede el mástil de la guitarra, entonces pasamos a la preparación de los fondos y los aros de la guitarra, que sería el costado y la espalda de la guitarra, donde vamos haciendo los cortes y eligiendo también la madera, porque para fondos y aros puedes tener cedro, puedes tener algarrobo, trébol, incienso. Y luego pasamos a la tapa armónica, donde elegimos el estilo de baretaje para que pueda tener la acústica que uno quiera, y también elegir si quiere un pino nacional, si quiere una canadiense, alemana, italiana, etc. Y finalmente se van incrustando cada parte de la guitarra en la matriz de la guitarra, para luego hacer la encolada, el lijado y finalmente el acabado de la guitarra, y pasamos a la corrección de la guitarra, que es para poder afinar, para poder ver si trastea, en fin, para ponerlo a punto. Entre emprendedores de todo el mundo, los Borja lograron posicionar sus guitarras en el lugar más alto. Fueron premiados en Nueva York y uno de sus instrumentos llegó a manos de Bono, a quien pudieron conocer. Tuvimos la bendición de que una de las guitarras Made in Luque, Paraguay, esté en manos de Bono, de U2. Eso fue a través de un concurso a nivel mundial que se llevó adelante por Acción Internacional, donde se eligieron de 85.000 emprendedores de Latinoamérica a un emprendedor estrella que fue elegido Guitarras Borja, y nuevamente fue a concursar en Washington, donde nuevamente de entre 36 países la historia que más inspiraba era Guitarras Borja, y ganó Paraguay con esa guitarra. Y la sorpresa al llegar allá para recibir el reconocimiento con mi papá y yo en Nueva York, que jamás nos imaginamos llegar a la capital del mundo para ser distinguidos internacionalmente, estaba Bono con nuestra guitarra y hablando sobre nosotros, sabía toda nuestra historia familiar, habrá estudiado en español para poder decir, porque hablaba en español, de nuestra historia, de lo que es Luque, la tradición guitarrera aquí en nuestro país, y sobre todo de que él se siente honrado de tener una guitarra Borja de la familia Borja. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me. Oír hablar del alma o el espíritu de una guitarra es común entre gente que fabrica instrumentos o personas que se dedican a la música. Para Luz, cada guitarra es única e irrepetible. My own company. You are such a fool. Si queremos un sonido más dulce, más clásico, del estilo de Luz María Bobadilla, Berta Rojas, entonces ya lleva otro tipo de tapa armónica. O fondos y aros diferentes, incluso el plano de la guitarra es diferente, y el baretaje, el sistema de baretaje, que también influye en la proyección del sonido. Entonces no es lo mismo hacer una guitarra clásica de concierto para Berta Rojas que hacerla para Juan Cancio Barreto, por ejemplo, que ya necesita una proyección diferente y es ya para punteada, y el sonido tiene que ser más imponente. Lo mágico de ser luthier es que es un instrumento musical. En cada instrumento va impregnado, pareciera, el espíritu y la personalidad del constructor. Una guitarra nunca puede ser igual a la otra, es increíble, porque influye tu estado de ánimo, y aparte que estás construyendo, pareciera una mujer de madera, me dicen, ¿verdad? Porque tiene vida propia ese instrumento. Y aparte de eso, yo siempre digo que un instrumento musical lleva paz. Un instrumento musical puede cambiar vidas y salvar vidas. Entonces, ser luthier no es cualquier cosa, sino es hacer cultura y crear vida. Luz cree que la música puede realmente ayudar y que la fabricación de instrumentos también puede significar algo muy importante. Desde esa convicción, montó una pequeña escuela donde enseña lutería para perfeccionar lo que parece ser un talento natural.
sobre todo ese talento paraguayo que a mí me llega muchísimo, porque cada vez que viene un constructor de otro país aquí, te hace saber que sos valioso y que lo que haces es muy grande. Ese que fue el caso de un luthier argentino que vino a ver cómo hacíamos guitarras y me decía, yo nunca haría guitarras así. Y yo le miro y le digo, ¿y por qué no harías guitarras como hacemos los paraguayos? Le digo yo. Y me dice, son increíbles ustedes cómo hacen. El sacrificio con el que hacen, con las pocas herramientas que hacen una obra de arte. Entonces yo te digo una cosa, Luz Borja. A un paraguayo vos le das un cuchillito, le tirás en la selva paraguaya y te hace guitarras. Entonces con eso ya les digo todo, ¿verdad? Paraguay tiene personas muy talentosas. Para los Borja, hacer instrumentos no es cualquier cosa y significa mucho más que un medio de vida. Para Luz, también representa un vínculo con su padre y con la tradición familiar. Yo siento que le volví a dar vida a mi papá. De ese momento tan malo que le estuvo pasando, de dejar toda esa tradición guitarrera y bueno, terminar con esto. Siento que la guitarra paraguaya a través de mi papá volvió a tener vida, una oportunidad diferente, y nuestro aporte desde Guitarras Borja con mi papá es la investigación y el mejoramiento. Entonces esa sería nuestro aporte, y mi papá hoy día es una persona diferente, es una persona abierta, ve diferente las cosas y es también una inspiración para sus colegas de que se puede emprender algo, no importa la edad, porque mi papá tiene 62 años y es un emprendedor nato hoy día, desarrollando una marca de guitarra y sigue trabajando en el taller de producción. La música paraguaya suena mucho mejor en una guitarra paraguaya. ¿Por qué? Porque tenés maderas que son de esta noble tierra guaraní. Entonces no hay otra madera que pueda acercarse a esa calidad de sonido. Y bueno, no hay otra, solo la guitarra paraguaya.